Bien, buenas noches a todos. Continuamos entonces con nuestra materia de introducción a la fisioterapia. ¿Ya? Bien, antes de continuar con la temática, explicarle algunas cositas. ¿Ya? Les he estado subiendo material al Classroom. ¿Ya? Para que ustedes puedan ir leyendo. ¿Ya? El que voy a hacer ahorita, por ejemplo, está aquí donde dice trabajo de clase. Ya, perdón, ya acá, no, lectura 1, ya, ahí está lo que estoy usando ahorita, le voy a ir subiendo, más tarde va a subir otro material, ya, le estoy subiendo aquí arriba, estos videos, donde dice video de bienvenida, es la grabación de la clase de ayer, el calendario académico es para que vean las fechas, aquí van a salir las reuniones, como la de hoy día, por ejemplo, y publicaré otro igualito para la reunión de mañana. ¿Ya? Cuando entren ahí, aquí aparece todo. ¿Ya? Este es el enlace y si les pide contraseña, está aquí abajo, dice código de acceso. Generalmente no pide si uno se ha registrado en el Zoom. Sin embargo, si le está pidiendo, es este. ¿Ya? Por si acaso. Bien, pero todo eso yo lo publico para que ustedes puedan ingresar. Y aquí, donde dice videos de apoyo, va a poner videos que no son míos, sino de otras instituciones o de docentes que han hecho grabaciones previas, donde les explica algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, aquí es bonito este video donde les explica cómo es, en qué consiste la fisioterapia, manera que se parece mucho a lo que estoy hablando, y aquí igual otro, ¿ya? Ustedes pueden entrar a ver. Estos sí son videos cortitos, ¿ya? Para que ustedes puedan entender ciertos puntos, ya que yo quiero que ustedes vayan reforzando, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto al tema, es ese, ¿ya? Eso ustedes lo encuentran acá y le hacen clic aquí donde dice tema 1. Más tardecita le voy a subir otro, ¿ya? Bien, hay una pregunta ahí, dice, ¿qué es logopeda? Los logopedas, ¿ya? O la logopedia, es el que se encarga de lo que es la rehabilitación de la pronunciación y el lenguaje. Eso se hace en personas que pudieron haber tenido problemas para poder hablar desde niños, ¿ya? O personas que por algún motivo perdieron el habla, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que a veces sufren embolias, puede que pierdan el habla total o parcialmente y necesitan de nuevo aprender a hablar o si están pudiendo hacer ruidos, reeducar su forma, ¿no? Para poder hablar y decir palabras. Si bien este es un área aparte, forma parte de la fisioterapia, ¿ya? Entonces los logopedas es como una derivación de la fisioterapia que se encarga de la reeducación del habla, ¿ya? Les enseñan a respirar de nuevo porque les cuesta hacer ese proceso cuando hablan, a mover los labios, la lengua. Para eso se usan ciertas técnicas para que ellos puedan volver a aprender a hablar, ¿ya? Esa era la respuesta a tu pregunta, Rey, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con esto? ¿Preguntas? No hay, ¿no? Bueno, por si acaso, si tienen preguntas sobre horarios, estas cosas, escríbanlo en el Classroom, ahí yo les voy a ir respondiendo, ¿ya? Aquí en las clases, prefieran hacer preguntas sobre el tema, así no perdemos mucho tiempo, por lo menos por esta semana hasta que pues, adecue todo, ¿listo? Bien, ¿alguna pregunta antes de empezar? Ninguna. Bien, entonces ya ayer habíamos visto un poquito lo que es la fisioterapia. Ya les había dicho que eran métodos ya en el cual aplicábamos agentes físicos para poder curar, prevenir, recuperar de algunas
funciones que el paciente perdió por algún motivo o para mejorar su nivel de salud. ¿Ya? La cinesiterapia o kinesiterapia, que les decía que es lo mismo, ¿ya? Solamente que algunos escriben con K y otros con C, ¿ya? Se refiere a la terapia en base al movimiento, ¿ya? La terapia del movimiento o en base a técnicas en las cuales movemos el cuerpo, más que todo para recuperar la tonicidad muscular. La rehabilitación era la recuperación de una función disminuida o perdida, ¿no? Ya, eso es importante tener en cuenta porque fisioterapia, kinesioterapia y rehabilitación son cosas diferentes. Están manejadas por el mismo especialista. Ya por eso van a ver que el que estudia estas áreas es fisioterapeuta, kinesiólogo y técnico en rehabilitación. Y entonces hace las tres cosas. ¿Ya? Bien, en cuanto a las funciones que tiene el fisioterapeuta, ¿ya? El fisioterapeuta es una área de las ciencias de la salud que se va a dedicar a ciertos aspectos clave. Tengan en cuenta que cuando un paciente sufre algún incidente que lo incapacita por un motivo, ya el médico será el que haga el diagnóstico e indique la guía terapéutica que va a seguir. Sin embargo, si tiene que ver con el aparato locomotor, principalmente, pero están viendo que también interviene la parte respiratoria e incluso el habla, ya el fisioterapeuta va a encargarse de hacer todo el proceso de recuperación. Para esto tiene que hacer ciertas cosas. Ya tiene que hacer un grupo de test, que son preguntas clave para poder identificar y pruebas funcionales para valorar a cada paciente. Ya van a ver cuando le sale en Fisiología 2 qué cosas se evalúa para cada movimiento. Entonces tiene que ser pruebas funcionales para ver qué déficit tiene en qué parte del cuerpo. Hace lo que es la historia clínica del paciente, en la cual va a escribir sus hallazgos y su diagnóstico fisioterapeuta, ¿ya? O de fisioterapia, que no es el mismo diagnóstico que hace el médico. El médico puede decir, por ejemplo, pueden ser bursitis, ¿ya? Y ustedes además de eso van a poner que además de tener bursitis, tiene compromiso del tendón del bíceps, por decirles. ¿Ya? Entonces así, ya va a hacer su diagnóstico no solamente de la patología, sino del órgano lesionado, que puede ser una articulación, tendón, ligamento, etcétera. ¿Ya? En otras palabras, va a ser su diagnóstico funcional, viendo la incapacidad y el grado de incapacidad que está teniendo el paciente. ¿Ya? Jenny, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿la historia clínica de un paciente solamente tiene que ser de alguna fisioterapia o de alguna otra cosa más? Ya. Cuando hablamos de historia clínica, es un término genérico que abarca todos los antecedentes clínicos de un paciente. Generalmente, cuando un paciente empieza con una patología, ingresará primero con el médico, quien abre la historia clínica. Entonces, el médico abre la historia clínica, recolecta los datos iniciales, su diagnóstico y su guía terapéutica. Cuando ese paciente es derivado al fisioterapeuta, el fisioterapeuta va a abrir una nueva historia clínica que no es más que continuación de la otra, y en la cual también recolectará datos sobre lo que tiene el paciente, pero la parte del fisioterapeuta está más guiada al diagnóstico funcional. En otras palabras, la historia clínica del lado del fisioterapeuta va a evaluar el compromiso de la lesión. Por ejemplo, si fuese hombro, va a evaluar la capacidad de movimiento del hombro y va a colocar, según los movimientos que ya vamos a ver en fisiología, qué movimientos están comprometidos, ¿no? Por ejemplo, puede hacer una rotación hasta 60 grados, ¿no? Limitando la movilización. Por ejemplo, que esa articulación tenga capacidad de movimiento de 180,
¿no? Por ejemplo, el hombro, hacer esto es 180 grados, pero de repente solamente puede hasta 90. Entonces ustedes ponen, tiene una incapacidad funcional de la articulación del hombro en un 50%, ¿ya? O pueden poner solamente hasta 90 grados, ¿no? Entonces, eso se coloca ya en la historia inicial, donde evalúas a tu paciente, pones el diagnóstico funcional. Luego, en esa misma historia clínica, vas a colocar tu plan terapéutico, ¿ya? Significa qué es lo que vos estás planificando para ese paciente. Le vas a hacer hidroterapia, mecanoterapia, cuántas sesiones, 10, 20, 30, ¿ya? Tu plan terapéutico y tu objetivo. Ya, por ejemplo, si esa articulación solamente se movía 90, pero según tu diagnóstico y el diagnóstico del médico, puedes hacer que consigas hasta los 180, los pones como objetivo eso, ¿ya? Y eso sería lo que se coloca en la primera vez que llegue el paciente a fisioterapia, ¿ya? Entonces no te olvides, tu diagnóstico funcional y el plan de tratamiento. En las siguientes sesiones que va a venir el paciente, en la misma historia clínica, tiene un área que se llama evolución, ¿ya? En la evolución, vos tienes que anotar, ¿ya? El paciente, cómo llega, ¿ya? Se hace una técnica que se llama swap. Voy a poner aquí. Ya, a ver, permitiendo. Acá. Ya, vamos a cambiar de color porque no se va a ver. Ya, la técnica para la evolución se llama swap. Ya, eso significa swap, ese es de subjetivo. Ya, permitito. Vamos a ampliar acá. O de objetivo. La A es de análisis y la P es de plan. Ya, entonces, cuando el paciente viene y vos vas a hacer tu evolución, el subjetivo es lo que él te cuenta, lo que él percibe. Te dice, me duele más, ha disminuido el dolor, ¿no? El dolor se ha trasladado a otro lugar, se ha movido a otro lugar, he perdido la sensibilidad, cosas así, ¿no? Entonces, lo que él te cuenta es lo que le llamamos subjetivo. Entonces, cada vez que viene un paciente de nuevo, pues tienes que preguntarle cómo está, ¿no? Preguntarle cómo está la lesión, empeorado o no empeorado, se ha movido el dolor, cosas así, ¿no? Eso lo anotas en la S. No necesitas poner subjetivo, nosotros ponemos solamente S y anotas ahí. En objetivo se coloca lo que vos evalúas, los signos. Entonces, de repente, ese hombro podía mover hasta los 90 y ahora, en tu cuarta sesión, pongámosle, el paciente puede subir hasta los 110. O sea, sube un poquito más su brazo. Entonces le pones ahí, ya la articulación del hombro ha mejorado su capacidad de movimiento, ampliando de 90 a 110 grados. Ya, análisis es que vos analices esos datos, ¿ya? Y ahí le puedes poner paciente mejora su evolución, empeora, se mantiene estable, etcétera, ¿ya? O sea, tu análisis es lo que vos analizas estos dos primeros datos y verificas si el paciente está mejorando, está empeorando o está manteniéndose, ¿ya? Y el plan es en caso de que vos veas necesario modificar el plan inicial, ¿ya? De repente el plan inicial no está funcionando y vos tienes que hacer alguna modificación. Se coloca acá. Si está yendo bien, se pone simplemente mantenemos el mismo plan terapéutico, ¿ya? O si quieres, vuelves a repetir las mismas cosas, ¿no? ¿Ya? Y si haces una modificación, colocas, ¿no? Ahora vamos a hacer también hidroterapia o algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se coloca en la historia clínica cada vez que el paciente vuelva, ¿ya? Bien, ¿eso responde tu pregunta? ¿O algo más? ¿O no era eso lo que estabas preguntando? Sí, era eso, doctor. Gracias.
Perfecto. Bien, entonces, como decía, una vez que ya hemos nosotros diseñado ese plan, vamos a aplicar el tratamiento con los medios físicos, dependiendo de lo que hemos decidido usar. Tenemos que hacer la valoración periódica, que eso es lo que les mencioné ahorita, de evaluación, evolución, lo que se va viendo cómo el paciente va cambiando con el tiempo, ¿ya? Y podemos ir informando a los profesionales a cargo del paciente, ya cómo el paciente está mejorando. Ya generalmente algo que tiene que acostumbrarse, y algo que tenemos problema aquí en Bolivia, es que deben estar en contacto y trabajar en equipo. ¿Se acuerdan que eso les mencionaba? Relaciones humanas. Un fisioterapeuta no debe acostumbrarse a hacer su trabajo solo. Si está siendo derivado por un neurólogo, ustedes tienen que hacer su proceso y comunicarle al neurólogo, ¿ya? Y tienen que ir informándole su evolución. Generalmente, si es estable, no necesitas estar informando eso al neurólogo, pero si está empeorando, mejorando, informarlo. Sea que ustedes lo hagan directamente o le envíen al paciente con esa información a su médico, porque a veces, en algunas enfermedades, principalmente neurológicas, algún cambio que ustedes noten puede estar indicando la presencia de una nueva lesión o complicación. A veces, por ejemplo, los pacientes que sufren embolia y que tienen, por ejemplo, la parálisis de la mitad del cuerpo, pero podía mover, pongámosle, la mano. Y ustedes, al volver a evaluar, ya no está pudiendo mover la mano. Eso puede estar significando que se haya presentado una nueva embolia, ¿ya? O haya una patología nueva que está afectando al paciente en esa misma área. Entonces, por eso es importante que haya esa comunicación. Y también, obviamente, a la parte de familiares, ¿no? En cuanto a la parte de docencia, más que todo, si bien se refiere a que ustedes puedan enseñar a otros colegas, se refiere más que todo a lo que es la educación comunitaria, ¿ya? A tratar de implementar programas para prevenir y promover la salud en la fisioterapia, ¿no? Como es la forma correcta de sentarse, ¿ya? Qué cosas no es bueno usar, tacos, bueno, esas cositas, ¿no? Cuando se hace actividad física es bueno hacer calentamiento. La parte educativa de lo que es la prevención y promoción de la salud, ¿ya? Bien, entonces, todos esos serían las funciones del fisioterapeuta. ¿En qué campos interviene? Como ven, son bastantes. En cirugía ortopédica, que es la cirugía de recuperación de alguna función perdida de nacimiento o posterior, ¿no? Como por ejemplo en pacientes que nacen con una pierna más corta y a veces se le coloca tutores para alargarlo, ya para recuperar esa función. Traumatología, cuando es por daño, lesión. Pacientes que se han fracturado, se han roto un tendón. A veces cuando los tendones se cortan, nos volvemos nosotros a suturar. Pero eso a veces se cicatriza pegándose a los tejidos de alrededor. Y necesita el fisioterapeuta para que haga movilización. Por ejemplo, si ustedes se cortan el tendón de acá, y podrían hacer este movimiento, ¿no ve? Al suturarlo, el tendón puede haberse quedado pegado, ¿ya? Y si dejamos que el paciente se quede así, cuando él quiera mover, no va a poder moverlo, porque el tendón. Entonces, mientras está cicatrizando, el fisioterapeuta tiene que hacer ciertos movimientos para que eso se desprenda y no cicatrice pegado, ¿ya? En neurología, montón de patologías en neurología, hemiplegias, parálisis de diferentes tipos, parálisis cerebral, lesiones del tallo espinal, etc. ¿Ya? Donde se necesita a veces recuperación o en algunos mantener tono mientras la parte neurológica se recupera. En reumatología, cada vez se está usando más esta parte, ya que el paciente, por ejemplo, los pacientes con artrosis, a veces por el dolor modifican. Por ejemplo, si es artrosis de la rodilla derecha, ya como les duele, empiezan a cambiar la forma de caminar y eso puede hacer que se terminen dañando la articulación cosofemoral o la otra rodilla o el tobillo. Entonces necesitamos guiarlos en cómo hacer la modificación del movimiento
para que no terminen dañando otra articulación por ese proceso. En neumología, lo que les explicaba ayer, la parte de recuperación en fisioterapia respiratoria para evitar infecciones. En deportes, bueno, es muy bien sabido que el fisioterapeuta trabaja bastante con los deportistas, no solamente por si acaso en lesiones, como muchos creen. El fisioterapeuta no solamente es el que va y les ayuda con los esguinces y otras cosas, no, sino también en la guía, cómo él tiene que hacer su entrenamiento. Muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer movimientos y cuando nos toca hacer un ejercicio, hacemos movimientos que pueden terminar lastimándonos. Entonces, el fisioterapeuta tiene que guiar cómo se hace ese deporte. La patología cardiovascular, el apoyo. Nosotros a veces tenemos pacientes, pongámosle, que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Dentro de lo que es la disminución del riesgo de que ese paciente vuelva a sufrir la misma patología en las siguientes semanas o meses, está que tiene que hacer actividad física. Ya le damos 10 minutos, 20 minutos, dependiendo del tipo, ya, pero también aquí este problema, que no es que el paciente que tiene un problema cardíaco, le digo 10 minutos de ejercicio, va y le tira 10 minutos corriendo alrededor de la plaza, seguro le da otro infarto. ¿Ya? Entonces necesita apoyo también de fisioterapia para que le vaya guiando cómo tiene que hacer esa actividad para mejorar también el riesgo de no sufrir de nuevo otro evento cardiovascular. En cirugía plástica, cuando hay quemaduras, también los tendones, algo parecido a lo que les decía en trauma. Los tendones a veces cicatrizan pegados y cuando hay quemaduras suele pasar lo mismo. El plástico va a reparar la piel y todo, pero va a necesitar también fisioterapia para poder realizar ciertos movimientos, incluso en la fase de cicatrización para que los tejidos no terminen pegados, ¿no? Por ejemplo, si se queman acá entre los dedos, ya no es solamente curar la quemadura, necesita fisioterapia para que esto no cicatrice pegado, ¿ya? En psiquiatría, más que todo en pacientes que tienen trastornos que hace que permanezcan mucho tiempo en una posición. ¿Ya? Hay patologías en las que los pacientes se quedan como estatuas, quietitos en una sola posición por horas y eso les genera lesiones. Entonces el fisioterapeuta va a intervenir para que haga la recuperación. En ginecología, aunque ustedes no nos crean, sí trabajan bastante. En ginecología y obstetricia, tal vez no es muy conocido y alguno de ustedes tal vez se especialice en esa área, lo que es la fisioterapia ginecológica, ¿ya? Para ciertas patologías en la región perianal que necesitan recuperación muscular y durante el embarazo, lo que es la preparación a la mujer para el parto, ¿ya? Bien, ¿sirven para prevenir patologías, lesiones? Claro que sí, es lo que les mencioné, dependiendo del área, van a trabajar preveniendo, no solamente haciendo cosas, sino en la parte educativa. Ya tienen, más bien, no solamente podemos decir es una función, podemos decir, más del fisioterapeuta, sino incluso, como yo les digo, es parte de una obligación del fisioterapeuta educar a la población para prevenir patologías y lesiones. O sea, no se dediquen, como muchos, solamente al tratamiento, sino también hagan campañas, ¿no? Enseñen prevención, de manera que incluso hasta se ganan pacientes enseñando cosas. ¿Ya? Dentro de la salud es algo valioso, la prevención de patologías renales. Bien, ¿qué tipos de tratamientos se van a aplicar? Y aquí está justamente lo que estás preguntando, ¿ya? En pacientes en fisioterapia. Vamos a tratamientos preventivos en ciertas patologías. Ponle, como decía hace rato, un paciente, pongámosle, que tiene artrosis de la rodilla, ¿ya? Si bien vos vas a trabajar con esa rodilla, pero también tienes que dar un tratamiento preventivo para que no se lesione la columna, la cadera o la rodilla de la otra pierna, ¿ya? Entonces debes prevenir que las patologías se compliquen. También prevenir lesiones, ¿no?
para que hagan movimientos adecuados y no se lastimen la columna, como caminar, como sentarse, ¿ya? O que si ya tiene una lesión, empeore, ¿no? Que se vuelva irreversible. Por ejemplo, la artrosis, que el paciente no trabaje mucho esa articulación porque puede empeorarla. La parte curativa, bueno, lesiones, ¿no? Esguinces, estiramientos, cosas así, ¿no? Bloqueos articulares, que suele pasar en algunos pacientes. Ya, en los prequirúrgicos, ya, algunos tipos de ejercicios, incluso miren, en la cirugía cardiovascular, el fisioterapeuta interviene enseñándole al paciente a respirar con la respiración abdominal y no solamente la torácica. ¿Se acuerdan? Había dos tipos de ventilación. Lo que pasa es que en quirófano, cuando se está operando a un paciente de cirugía cardiovascular, forzosamente él tiene que trabajar solamente con el abdomen. Y parte de eso es educación. Si el paciente está inconsciente, se ha visto que cuando se lo educa en una forma de respiración, de ventilación, ya en el quirófano tenemos mejores resultados, ¿ya? En el postquirúrgico también, en fases tempranas, para evitar secuelas. Lo que les mencioné hace ratito, de lo que se pegan los tendones, eso siempre es inmediato, ¿ya? O en la fase tardía, para recuperar alguna lesión, como cuando es columna, no puedes hacer el trabajo de forma inmediata, pero sí hay que hacerlo en la fase de recuperación postquirúrgica. Posinmovilización, pacientes que han estado mucho tiempo quietos, ¿no? No solamente de todo el cuerpo. Póngale un paciente, le pusieron yeso y estuvo, póngale 2 meses con ese yeso porque se le complicó, cosas así. Hay casos que a veces tenemos que poner más tiempo. Entonces su musculatura se atrofia y requiere un proceso de fortalecimiento de ese músculo. En pacientes quemados, por ejemplo, a veces se han quemado todo el cuerpo, requieren que se les haga un trabajo cuando ya están empezando ellos a movilizarse, porque como están todos quemados, están quietos y sus músculos de las piernas, por ejemplo, se han atrofiado y le va a costar caminar a ese paciente. Entonces necesita que se haga fisioterapia para fortalecer eso, ¿ya? Mantenimiento. En columna, por ejemplo, pacientes que tienen cifosis o escoliosis, ¿ya? Que es un desvío de la columna, muchas veces estos necesitan que se haga trabajo para que no empeore, porque puede que esa columna siga desviándose y vaya empeorando esa torsión, ¿ya? Entonces, para mantener y que no se complique, podemos usar diferentes técnicas terapéuticas. Bien, en cuanto a las técnicas que van a usar, ya van a ir profundizando más sobre este aspecto. Más adelante les voy a pasar unos videos. Hoy mismo, más tardecita, perdón, como han visto anoche, hasta tarde he estado pasándoles. Igual hoy día voy a seguir pasándoles para que ustedes vayan leyendo en transcurso de mañana y unos videitos sobre esto. Ya, entre las técnicas tenemos varias. La primera es la de movilizaciones, mover, ¿no? Articulaciones, partes del cuerpo. Estas pueden ser de 2 formas, que eso ya les había mencionado ayer, las activas y las pasivas. Dentro de las activas tenemos las voluntarias y las involuntarias, ¿ya? La diferencia es que el paciente involuntaria quiere hacerlo, involuntaria no quiere. Por ejemplo, si le duele, no va a querer hacer movimiento. Entonces vamos a tener que ayudarle a moverlo. Generalmente el paciente se resiste, pero tiene que moverlo. ¿Ya? Para eso puede que le apoyemos nosotros, pero necesita moverlo. ¿Ya? Las voluntarias, vamos a pedirle al paciente que haga el movimiento y como ven, hay 4 formas. La libre, ya que es cuando no hay nada que se oponga. O sea, simplemente le decimos levante la pierna y la levanta y la baja. Asistida es cuando el paciente va a mover, pero nosotros lo vamos a apoyar, ¿ya? Porque de repente está muy débil y puede levantar la pierna un poquitito y nosotros le ayudamos un poco, ¿ya? O sea, le complementamos para que el músculo también no se esfuerce mucho, pero sí tenga algo de tensión y pueda estimular el hecho de que el músculo genere más fibra. ¿Ya? Resistida ya generalmente se usa para ayudar a ganar fuerza, ¿ya? Ya, por ejemplo, el paciente ya puede hacer todo el movimiento, entonces nosotros le pedimos que levante y le frenamos.
¿no? Le frenamos un poquitito y que él trate de ganarnos, ¿ya? Y eso estimula a que haya más tensión en el músculo y él fabrique más fibras de ese músculo. Y la gimnástica, que ya es para mejorar lo que es los movimientos y la fuerza en el deporte, ¿ya? Bien, esos serían los que son activos. En cuanto a los pasivos, tenemos las autopasivas, ¿ya? Cuando el paciente va a movilizar la articulación afectada bajo ciertas técnicas que vamos a ver, ya más adelante les voy a mostrar cómo es, en la cual el paciente en realidad no mueve. Nosotros vamos a hacer que el paciente mueva otra parte. Podemos balancearlo y al hacer eso estamos haciendo que pasivamente mueva el brazo que de repente está colgado. ¿Ya? Curas posturales, vamos a ponerlos en ciertas posiciones para ayudar a mantener o ganar movilidad articulatoria. Ya, tengan en cuenta que me olvidé explicar, en pasiva no mueve el paciente, ya somos nosotros el que le vamos a mover, ¿ya? Y ahí está la diferencia. Lo que es autopasiva, nosotros movemos algo o el paciente se mueve, pero no es ese movimiento que queremos, sino otro. Vámonos al balancearse, así, ya, de repente ese movimiento es activo, pero nosotros queremos que al hacer eso mueva un brazo que está colgando como péndulo. Entonces, esa sería la parte pasiva. Por eso es autopasivo. El paciente mueve una parte, pero eso hace un movimiento pasivo en otra parte del cuerpo, ¿ya? En las curas posturales lo solemos colocar en alguna posición y la posición va a generar que mejore alguna función. ¿Ya? Manipulaciones, en caso de desbloquear articulaciones, por ejemplo, que esté trabado esto, entonces nosotros vamos a poquito ir moviéndole para ir destrabando esa articulación. Y ahí incluirían los masajes de diferentes tipos, que eso lo vamos a ver en masoterapia. Bien, en cuanto a los agentes físicos, estarían varios que vamos a aplicar. La electroterapia, que aquí yo les he puesto fotitos para que vean cómo son los equipos. Y la electroterapia, que se colocan electrodos que botan electricidad en voltajes bien pequeños para estimular diferentes grupos musculares. Por ejemplo, este es un equipo, miren, que aquí se programan los voltajes para cada electrodo y se puede hacer trabajar, por ejemplo, aquí los músculos rectos en el abdomen, ¿ya? Y el cuádriceps, como pueden ver, ¿ya? Y eso lanza descargas eléctricas que hace que el músculo se contraiga, ¿ya? Y pueda así trabajar, ¿no? Eso suele usar en pacientes que tienen pérdida del tono o lesiones neurológicas. Está la termoterapia, que es cuando aplicamos calor. Hay varias técnicas, como pueden ver, aquí les he puesto infrarrojo, barro, parafina, múltiples objetivos, que este es el MO, que ven aquí el equipito, ¿ya? El cual tiene estas piecitas que ven que botan calor de forma controlada, ya controla la temperatura. El infrarrojo son unas lámparas, que les voy a mostrar también, que botan también calor, que hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, termoterapia es la aplicación del calor. Crioterapia es lo contrario, el frío. Ya, esta es una bolsa de hielo, se pone hielo y se puede aplicar frío. Esta es una forma. También se puede usar nitrógeno líquido, su vapor. ¿Lo puedes repetir porque no escucha? Hola. Bueno. Bien. Se va a cortar en segundos, se fue el tiempo. Bueno, vayan leyéndolo. Más ratito les voy a pasar otro material. ¿Ya? Y mañana continúo mostrándoles estos aparatitos y técnicas que se usan en fisioterapia, ¿no? Ahí les muestro, les explico. Está, por ejemplo, hidroterapia en el agua, ya, luminoterapia con luz. Esta es manoterapia, solamente está arriba, ¿eh? Manoterapia, luminoterapia con láseres para diferentes cosas, etc. Ya os voy explicando mañana. Ya, nos vemos. Preguntas, escriban en el Classroom. Ya yo voy respondiendo y mañana también. Chao, chicos.